Bien, es muy importante conocer acerca de los riesgos del cambio climático, no solamente en nuestro país, sino también en diversas partes del mundo. Nosotros podemos observar lo que está sucediendo con el ciclón Sandy, por ejemplo, con el huracán Sandy, que ha llegado hasta la costa este de Estados Unidos, en unos lugares en donde usualmente no se presentan este tipo de problemas de clima. Pues bueno, acá en Lima se está llevando a cabo un espacio para poder conversar, un espacio anual, un encuentro en torno a este tema de intercambio y reporte para la gestión del cambio climático. Interclima, se llama Interclima 2012, eso es cierto. Adrián Fernández es biólogo en ecología, especializado en ecología en la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Es correcto, Mario. Es correcto. Adrián, bienvenido a Lima, bienvenido a N Noticias. Gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Bueno, sin duda esto es muy importante, ¿no? Porque hay que tener realmente en cuenta la importancia y cómo debemos estar nosotros preparados frente a estos nuevos retos, ¿no?, del cambio climático. Bueno, en efecto, y estaba escuchando en tu programa los reportes que estaban mencionando una serie de eventos climáticos extremos que cada vez son más intensos y más frecuentes. Y los científicos nos dicen estas tendencias ya son bastante claras. Exacto. Y se deben al calentamiento global, al cambio climático por la contaminación, por las emisiones, por la quema de los combustibles fósiles y una serie de cuestiones que hemos venido haciendo los seres humanos los últimos 200 años. Ahora, la gente que quizás nos escucha puede estar diciendo, pero claro, cambio climático, estaremos hablando de ciudades de Estados Unidos, quizás asiáticas o en Europa, pero no en esta parte de América. Pero a nosotros también nos afecta, sin duda. Indudablemente. De hecho, estas discusiones que se están llevando a cabo aquí a nivel internacional en Lima, organizadas por el Ministerio de Medio Ambiente, por cierto, yo creo que muy acertadamente, están revisando precisamente la vulnerabilidad y los riesgos ante el cambio climático que se pueden presentar en Perú y que se están presentando. Uno de los grandes temas que se está revisando es la vulnerabilidad y los impactos por la modificación del ciclo hidrológico, el derretimiento de los glaciares de los Andes, de cual depende tantas actividades productivas, es algo que ya está ocurriendo y se tiene que analizar cómo se puede tratar de adaptarse a esos impactos para que no tengan una repercusión tan grande. ¿Podríamos llegar nosotros, por ejemplo, a tener escasez de agua? Indudablemente, de hecho ya se está presentando, ya está perfectamente medido por científicos y por autoridades peruanas, el que está disminuyendo las masas de hielo de los glaciares y por tanto las cuencas, río abajo, digamos, ya tienen mucho menos disponibilidad de agua y esto está afectando la agricultura, las cosechas, a las poblaciones, esto ya se está presentando. Ahora, ¿qué es lo que tendría que hacer el gobierno? O sea, ¿cuál es la planificación o quizás qué importancia le debería dar el gobierno a este tema para un poco movilizar el presupuesto también y atacar y contrarrestar el tema del cambio climático? Tocaste el punto creo que más importante, Mario. Lo que se está haciendo, y esa es la finalidad de esta reunión Interclima, es traer a todos los sectores, a todos los niveles de gobierno y sobre todo lo que llaman la transversalidad. No basta con que los que trabajan en medio ambiente digan hay un problema, vamos a hacerlo. No, hay que ver el presupuesto, hay que ver la planificación, hay que ver la energía, la agricultura, todos los sectores de gobierno y entre todos hacer una agenda que dé como resultado los mejores resultados de conjunto para el país. Ahora, ¿se está aplicando ya, por ejemplo, este prototipo de agenda? ¿Se está aplicando en otros lugares, en otros países? De manera incipiente. Es muy interesante que el Perú, a pesar de no ser un país extremadamente rico, está con una renta media, está emergiendo, yo creo que de manera muy interesante, está en un estadio, como yo diría, algunos de los países más avanzados en el entendimiento del problema, el entendimiento de los retos conceptuales, institucionales. Hay que transformar la manera como se da la gobernanza, no solo de quienes tienen el poder en el gobierno, sino los gobernados también. Exacto. También, además de eso, también como decía, ¿no?, contar con un presupuesto quizás que permita dedicarse a ese tema exclusivamente, ¿no? Porque, es más, ¿está de acuerdo, por ejemplo, en que se debería de crear un ministerio de cambio climático? O sea, muy aparte del ambiente. Sí. Bueno, es muy interesante. Yo creo que habría que ver los resultados de este tipo de reuniones para ver primero qué se requiere hacer y después cuál modelo de institucionalidad pudiera ser el adecuado para responder adecuadamente. Lo que es un hecho es que el tema de cambio climático no puede ser solo responsabilidad de la autoridad ambiental, sino que probablemente de la oficina de la presidencia, tú mencionabas la parte financiera, importantísima. El Congreso también. Tienen
que participar todos. Ahora, ¿qué tanto debería, ahora que hablamos del Congreso, qué tanto interés debería ponerle el Congreso? O sea, ¿cuál debería de ser quizás esas normas que el Congreso debería de tener para poder trabajar en el tema del cambio climático? Otro punto fundamental. El tema del cambio climático, si bien hace ya 2, 3 décadas que se empieza a hablar de él, y mucho en los últimos años, es un tema, digamos, emergente, relativamente nuevo, y los países tenemos, el Perú, México y otros, instituciones, congresos, legislación que no es la adecuada para estos temas que están apareciendo. Hay que preparar legislación adecuada para que se creen nuevos mandatos para las instituciones, para los empresarios, para el propio Congreso, y después bajar a nivel subnacional, regional en el caso de Perú, las municipalidades, todos que tengan un marco legal donde puedan moverse para contribuir a la solución del problema. ¿Y cuál sería, por ejemplo, esa responsabilidad que debería de tener cada ciudadano del país también, ¿no? Porque si bien es cierto, estamos hablando de los gobiernos, pero también la gente de a pie, la gente que está en las calles, por ejemplo, también tiene que tomar quizás en cuenta el tema del cambio climático. ¿Cómo podría una persona de a pie tomar conciencia en torno a este tema? De nuevo es un punto fundamental, porque aún cuando se tuviera una institucionalidad, un marco legal completo, si cada uno de nosotros seguimos actuando irresponsablemente dentro de nuestras posibilidades, el nivel de ingreso económico, por ejemplo, la movilidad, ¿qué tenemos? Tenemos el auto más grande que puedo comprar, aunque queme mucha gasolina y aunque yo contribuya con ello al calentamiento del planeta, o soy consciente y tengo un auto, si voy a conducir un auto pequeño que consume menos. Hay que cambiar culturalmente, hay que contribuir todos a la solución. ¿Tú crees, por ejemplo, Adrián, que acá al Perú ya empiecen a llegar esos autos eléctricos como los están usando en otros países, sin emisión de gases ni nada, en donde no se utilice tampoco el gas, por ejemplo, que también a veces es un poco tóxico? Fábricas, ¿no? Los efectos de invernadero también que son un problema en el mundo. Entonces, ¿de cuántos años más estamos hablando que aquí al Perú podrían, o a esta parte de Latinoamérica, podrían llegar este tipo de automóviles o herramientas? Bueno, tú hablas del cambio cultural. Antes de pensar en las tecnologías de última generación, que son deseables, pero normalmente más costosas, con el cambio cultural, de nuevo, si vamos hacia formas de movilidad, no usar en exceso el automóvil. Si voy a tener un automóvil más pequeño, eso todavía no hay que brincar al auto eléctrico. Sí hay que apurarse. Estamos contra reloj, estamos teniendo impactos ya medibles del cambio climático, y si pasamos un cierto umbral, los impactos van a afectar a las posibilidades de crecimiento económico y bienestar de nuestras poblaciones. Estamos contra reloj y creo que no nos hemos dado cuenta del nivel de urgencia del problema. Ahora, Adrián, tengo entendido que este encuentro va hasta el 31 de octubre, ¿no? Es correcto, son 3 días en total, y la intención del Ministerio de Medio Ambiente del Perú es que este sea el primer año, y que cada año vayan atendiéndose en este foro, se discuta y se tenga un diálogo muy constructivo y muy hacia adelante, de una planeación conjunta, no solo el gobierno, sino también grupos no gubernamentales, grupos académicos, autoridades subnacionales, toda la sociedad civil organizada tiene que participar. Adrián, y para terminar la entrevista, la importancia de tener áreas verdes, ¿no? Mucho se dice, por ejemplo, que no, somos una ciudad de cemento, o sea, se construye el boom inmobiliario, hay dinero, entran inversiones, pero vayamos al punto verde, o sea, lo que es lo verde. ¿Qué tan importante es eso? Fundamental, por lo menos por 2 grandes razones. Primero, porque todos los parques, las áreas verdes son reservorios de carbono. Ahí las plantas, los árboles, ahí está atrapado el carbono, que de otra manera se va a la atmósfera y causa el calentamiento global. El otro asunto es que necesitamos crear ciudades verdes pero compactas, que no se extiendan a grandes distancias, porque entonces la gente va a pasar muchísimo tiempo transportándose, consumiendo combustible, y la calidad de vida no va a ser la más adecuada. Entonces, mucho de planificación urbana, mucho de combinación de áreas, digamos, de concreto con áreas verdes, y que haya oportunidades de convivencia y esparcimiento en las ciudades. En México ya hay, por ejemplo, techos con árboles y con azoteas verdes. Azoteas verdes, sí. Exacto. Empieza a darse, pero la verdad debemos reconocer, tenemos el mismo problema de muy pocas áreas verdes si consideramos el número de habitantes de nuestras ciudades. Hay mucho por hacer todavía, densificar las ciudades, transporte más amigable, y
y cada vez que podamos no utilizar ningún transporte que queme combustible, sino empezar a caminar. Montar más bicicleta también. Más bicicleta, y para eso hay que hacer buena infraestructura para bicicleta, hay que hacer más infraestructura de estos autobuses en carriles confinados, etcétera. Las tipo cosas el metropolitano. Tipo el metropolitano. Eso es una excelente medida, va por buen camino, hay que aumentarla y como pobladores de las ciudades hay que poner nuestra parte, como tú lo dijiste. Muchas gracias, Adrián, por haber venido en Noticias. Gracias, Mario, por la invitación. Adrián Fernández, biólogo especializado en ecología en la Universidad Autónoma Metropolitana, que ha venido para esta ponencia, para lo que es este encuentro internacional sobre cambio climático, Interclima 2012, organizado justamente por el Ministerio del Ambiente. Una pausa.